Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lisbeth Jacqueline Arcilla González. Yo les voy a hablar sobre los cambios que tuvo en la gastronomía en el siglo XX. La gastronomía mexicana es hacer un viaje en el tiempo para aprender acerca de los elementos culturales más importantes, no solo en la historia de América Latina, sino de todo el mundo. Con el reciente nombramiento por parte de la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, esta cocina en particular finalmente destacó en el mundo para reclamar su lugar en nuestros tiempos modernos, pero lo ha logrado respetando sus tradiciones, honorando más de 1000 años de historia, caminando por una misma historia que hace que cada platillo sea único y espectacular, no solo en los términos de sabores y aromas, sino en espíritu y identidad. La cocina auténtica de México no es la que se encuentra en los restaurantes mexicanos promedio. Para hallar, primero debemos entender de dónde viene y cómo ha cambiado, y creando hasta las leyendas e historias que se cuentan de generación en generación. México no fue una colonia, sino un virreinato, lo que causó que la colonización de dos formas de entender la comida fuera inmensa ante la llegada de los españoles. La dieta de la cultura prehispánica se basaba ampliamente en platillos de maíz con chile y hierbas, usualmente complementados con frijoles, jitomate o nopales. También incluían vainilla, tomatillo, aguacate, guayaba, papaya, zapote, mamey, piña, jícama, calabaza, papa, dulce, cacahuate, achiote, huitlacoche, pavo y pescados. Para la segunda década del siglo XVI, la invasión española también significó la llegada de una de las grandes variedades de animales, como el ganado, gallina, cabra, oveja y cerdo. Y no solo, pues también llegó el arroz, el trigo, la avena, el aceite de oliva, el vino, almendras, perejil y muchas especies que funcionaron con la cultura y eventualmente se convirtieron en parte de la cocina. Los españoles no alteraron la comida mexicana, sino que trajeron ingredientes que solo exponenciaron su potencial. La cocina mexicana, que se desarrolló a través de los intercambios, se compleja, y una de las razones por la que es una de las grandes cocinas de todo el mundo. Díaz describió que la alimentación tan rica que podía ser fácil abandonar, por ello hasta sacrificios rituales. También había cacao y grandes cantidades, había pasteles, como Díaz los llamaba, hechos de maíz y eran traídos de platos cubiertos con servilletas limpias. Describe los pasteles de maíz como hechos con huevo y otros ingredientes. Los primeros nativos de México no tenían hornos, en lugar de ello calentaban la comida sobre fuego, usando sartén de hierro y de cerámica. Otro método utilizado era el vapor. Suspendían la carne envuelta de hojas de cactus o de plátano sobre agua hirviendo en pozos profundos, y también utilizaban la grasa para freír como método muy popular. Utilizaban el metate, una herramienta hecha con la piedra volcánica que se usaba como piedra de moler, o el molcajete, que era muy pequeño y que se utilizaba como el mortero para moler y machacar ingredientes con molcajete, que se podía hacer piedra, madera o cerámica o mármol. El primer libro de recetas del que se tiene registrado en México virreinal fue escrito por Sor Juana Inés de la Cruz. Durante años el conocimiento se dividió en tres: los conventos, que iban adaptando las técnicas españolas y europeas a la vasta cantidad de ingredientes mexicanos. Aquí lo más importante eran los platillos dulces. Eran hechos. Hasta ahora la cocina de postres mexicana es una de las más importantes alrededor del mundo. En segundo lugar, la cocina prehispánica sobrevivió a estos grandes hasta nuestros días debido a las múltiples comunidades técnicas desde Baja California hasta Chiapas, donde actualmente podemos disfrutar de platillos de la misma forma que han sido preparados por más de 3000 años. La parte de nuestra gastronomía se encontraba en las haciendas, donde la cocina multicultural toma forma
forma gracias a la cosmopolita cantidad de trabajadores que llegaron a México, con sus técnicas y sabores, además de sus ingredientes originarios de Asia y África. Sin embargo, la cocina mexicana sufrió un verdadero abandono por muchos años. En la década de 1970 se preparaba que la gastronomía nacional no debía llegar a las grandes mesas, una idea aprendida quizá de la época de principios del siglo, cuando todo lo que tenía era un mínimo de importancia o prestigio. Era de origen francés, tanto en la comida como en el arte o la arquitectura, una idea concebida e impulsada por el presidente Porfirio Díaz, quien durante sus 30 años en el poder. Tome un